La pimienta de cayena es mucho más que una especia relegada al fondo del gabinete de la cocina. Con una historia que se remonta a miles de años en las Américas, este vibrante pimiento rojo ha sido un pilar tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional. Hoy, un creciente cuerpo de evidencia científica, junto con el conocimiento práctico de expertos naturópatas, están validando su estatus como un potente remedio natural. Comprender sus beneficios y mecanismos de acción es una estrategia clave para aprovechar un alimento saludable, accesible, económico y de gran alcance para el bienestar general. El secreto detrás de su poder reside en su principal compuesto bioactivo, la capsaicina. Esta molécula es la responsable tanto de la sensación de picor como de la mayoría de las propiedades medicinales que se le atribuyen. La pimienta de cayena actúa como un poderoso estimulante de la sangre. Debido a su capacidad anticoagulante, ayuda a diluir la sangre y disolver coágulos que pueden obstruir las arterias, como lo que le ocurrió a una mujer que sufría un infarto y recibió media cucharadita en la boca con una pequeña cantidad de agua. En cuestión de minutos, su pulso se aceleró. Sus mejillas volvieron a su color natural y recuperó la conciencia. Este efecto rápido restableció el flujo sanguíneo y la oxigenación del músculo cardíaco, pudiendo prevenir daños mayores. Por esta razón, se considera una alternativa natural a la aspirina para la prevención de coágulos. Por otro lado, la pimienta de cayena ayuda a reducir la presión arterial alta. El efecto estimulante circulatorio de la cayena está validado por la ciencia. La capsaicina activa la producción de óxido nítrico en el cuerpo, una molécula que provoca la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, un proceso conocido como vasodilatación. Al ensancharse los vasos, la sangre fluye con menos resistencia, lo que disminuye la presión ejercida sobre las paredes arteriales. Otro beneficio muy importante es su impacto en el equilibrio del colesterol. Diversos estudios han indicado que la capsaicina puede mejorar el perfil lipídico. Específicamente, ayuda a elevar el colesterol HDL, bueno, que se encarga de retirar el exceso de colesterol de las arterias, mientras que reduce el colesterol LDL, malo, cuyas altas concentraciones están asociadas a la formación de placa ateroesclerótica. La capacidad de la pimienta de cayena para optimizar la circulación sanguínea se traduce en una mejor entrega de oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, un factor que impacta directamente a nuestra salud cardiovascular y en la forma en que gestionamos la energía. La pimienta de cayena se presenta como un agente termogénico natural, capaz de influir positivamente en el balance energético del cuerpo y apoyar los esfuerzos de gestión de peso de manera efectiva. Diversos estudios han demostrado que el consumo de cayena puede elevar el gasto energético, debido a que la capsaicina tiene un efecto termogénico, lo que significa que aumenta la cantidad de calor que produce el cuerpo. Este proceso requiere energía, lo que se traduce en una mayor quema de calorías cuando te encuentras en reposo. Asimismo, se ha comprobado que el consumo de capsaicina reduce la sensación de hambre y aumenta la saciedad. Un estudio clave demostró que lo logra al reducir los niveles de grelina, popularmente conocida como la hormona del hambre. Al sentirse más lleno, es más probable que una persona reduzca su ingesta calórica total. La capsaicina no solo aumenta el gasto calórico, sino que también mejora la capacidad del cuerpo para utilizar la grasa almacenada como fuente de energía. Este proceso, conocido como oxidación de grasas, es crucial para reducir la masa grasa corporal. Al promover que el cuerpo queme grasa, la pimienta de cayena se convierte en un valioso complemento para una dieta orientada a la pérdida de peso. Es importante señalar que, si bien la pimienta de cayena puede ser un apoyo valioso, no es un sustituto de una dieta saludable y ejercicio regular, sino un alimento complementario que puede optimizar los resultados dentro de un estilo de vida equilibrado. La capsaicina, el compuesto estrella de la pimienta de cayena, se revela como un potente agente con notables propiedades tanto antiinflamatorias como analgésicas. Aplicada sobre la piel, la capsaicina reduce la sustancia P,
un neurotransmisor que envía las señales de dolor desde los nervios periféricos hasta el cerebro. Al agotar los niveles de sustancia P en la zona, la percepción del dolor disminuye. Este método es eficaz para la artritis, el dolor articular, el dolor muscular y ciertos tipos de dolor neuropático. La psoriasis es una enfermedad autoinmune caracterizada por parches de piel inflamados. Las cremas con capsaicina han demostrado ser beneficiosas para reducir la picazón y mejorar visiblemente la inflamación cutánea en pacientes con esta condición, al modular la respuesta inflamatoria local. La pimienta de cayena posee una asombrosa capacidad hemostática. Esto quedó evidenciado cuando un médico de Fiji, que sufrió cortes profundos en el pie por gruesos fragmentos de vidrio, al serle aplicado polvo de cayena directamente sobre la herida, el sangrado se detuvo casi de inmediato. Su eficacia se debe a que suprime la respuesta inflamatoria excesiva. Al día siguiente, el médico observó que la herida no tenía hinchazón, lo que demuestra cómo la cayena permite que el cuerpo se sane de manera más eficiente. La impresionante capacidad de la cayena para curar tejidos externamente es un reflejo de sus beneficios internos, particularmente en el delicado ecosistema del sistema digestivo. Contrario a la creencia popular de que los alimentos picantes son inherentemente dañinos para el estómago, la pimienta de cayena se revela como un sorprendente aliado para la salud gástrica. Al entrar en contacto con el revestimiento del estómago, la capsaicina provoca una constricción de los vasos sanguíneos abiertos en la úlcera, lo que promueve activamente la curación. Un estudio citado por el Instituto Nacional de Salud demostró que la capsaicina no solo no induce la secreción de ácido, sino que la disminuye, y crucialmente, aumenta la descarga de mucosas protectoras y sustancias alcalinas, fortaleciendo la barrera defensiva del estómago. La pimienta de cayena actúa como un tónico para el sistema digestivo, estimula las defensas naturales del estómago contra infecciones y aumenta la producción de líquidos digestivos y enzimas, mejorando la capacidad del cuerpo para descomponer los alimentos. Investigaciones recientes sugieren que la capsaicina tiene un impacto positivo en la microbiota intestinal. Ayuda a remodelar la diversidad microbiana, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas mientras controla las cepas potencialmente dañinas. Para casos de hipotiroidismo, tiroides hipoactiva, la aplicación tópica de una compresa de cayena sobre la glándula puede ser un método de apoyo. La cayena atrae un mayor flujo sanguíneo a la zona, lo que ayuda a despertar y estimular la tiroides. La sensación de calor que produce es un indicador de este aumento de la circulación. Se recomienda aplicarla por la mañana, para no interferir con el sueño. Por otro lado, la capsaicina es un descongestionante natural. Ayuda a encoger los vasos sanguíneos inflamados en las fosas nasales, reduciendo la hinchazón y permitiendo un mejor flujo de aire para aliviar la congestión nasal y de los senos paranasales. Gracias a su capacidad para mejorar la circulación periférica, la cayena es un excelente remedio para personas que sufren de neuropatía, pérdida de sensibilidad o pies fríos crónicos. Aplicar una compresa de cayena en las plantas de los pies puede restaurar el calor y mejorar la sensibilidad. Estudios de laboratorio han demostrado que la capsaicina posee una notable actividad antimicrobiana. Es capaz de combatir una variedad de bacterias dañinas, incluidas cepas que han desarrollado resistencia a los antibióticos convencionales, como el Streptococcus resistente a la eritromicina. La investigación de vanguardia ha revelado que la capsaicina posee cualidades anticancerígenas prometedoras. Estudios en laboratorio han demostrado que puede inducir a la muerte celular programada en células tumorales de diversos tipos, como cáncer de próstata, páncreas y piel. Además, se ha observado que la capsaicina puede impedir la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor y frenar la metástasis, el proceso por el cual el cáncer se propaga a otras partes del cuerpo. Aunque estos hallazgos son preliminares y no constituyen una cura, posicionan a la pimienta de cayena como un área de gran interés en la oncología nutricional, dándole un prometedor papel a la capsaicina en la lucha contra el cáncer. Para aprovechar los beneficios de la pimienta de cayena, es fundamental utilizarla de manera informada y segura.
Consumir pimienta de cayena en polvo o molido es la forma más común y versátil. Se puede añadir como condimento a sopas, guisos o huevos. También se puede consumir de forma directa, como un cuarto de cucharadita disuelto en un vaso de agua con limón para un efecto sistémico rápido. También se puede aplicar directamente sobre heridas o cortes gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, permitiendo que la herida cure más rápido sin inflamación, acelerando la cicatrización de heridas. En el mercado también la encontramos en forma de cápsulas, que son ideales para quienes desean una dosificación precisa o para evitar el sabor picante. Las dosis comunes, según estudios, son de 200 miligramos. Permite un consumo controlado para beneficios metabólicos o cardiovasculares. En cremas tópicas formuladas para uso externo, son excelentes para el alivio localizado del dolor muscular, articular, artritis y neuropático. Es crucial no aplicarlas sobre heridas abiertas o piel irritada, ya que pueden causar quemaduras químicas o ampollas. Otra forma es usando compresas caseras. Se mezcla una parte de pimienta de cayena en polvo con 2 partes de aceite de ricino o de olivo tibio. Se recomienda dejar reposar 12 horas antes de usarla. Esta mezcla se debe extender sobre un papel absorbente y se aplica en la zona a tratar, tiroides o pies. Se cubre con plástico y se deja actuar. Múltiples estudios sugieren que una dosis diaria de 2 a 9 miligramos de capsaicina es segura y efectiva para la mayoría de las personas. El consumo excesivo de pimienta de cayena puede provocar efectos secundarios como malestar estomacal, ardor de estómago o diarrea. La pimienta de cayena conviene usarla siempre en cantidades pequeñas, especialmente si no estás acostumbrada al picante. De la misma forma, es mejor consumirla junto con alimentos y no en ayunas, para evitar irritación. Por esta razón, empezar con una pizca y ir ajustando según la tolerancia del cuerpo es lo más sensato. Aunque la cayena puede ayudar a cicatrizar úlceras gástricas, su uso está desaconsejado o debe ser supervisado en personas con gastritis severa, reflujo gastroesofágico, síndrome de intestino irritable o diverticulitis, ya que puede exacerbar la irritación de la mucosa. En ese sentido, quienes tienen hemorroides o fisuras anales también deberían evitarla. No se recomienda el uso de suplementos de cayena durante el embarazo o la lactancia. La cayena puede potenciar la reducción de azúcar en sangre, aumentando el riesgo de hipoglucemia en pacientes medicados con insulina o fármacos orales. De la misma forma, puede interactuar con medicamentos anticoagulantes, medicamentos para reducir el ácido estomacal o para la presión. Por esta razón, si se toman estos fármacos, es mejor consultar antes. Entonces, si aparece ardor intenso, dolor abdominal, palpitaciones o irritación persistente, lo correcto es suspender su uso. Y finalmente, al manipular pimienta de cayena fresca o en polvo, tenga cuidado de no tocarse los ojos, la nariz o otras áreas sensibles, ya que la capsaicina puede causar una intensa irritación. Lávese bien las manos después de usarla. ¿Consumes pimienta de cayena en casa? Te leo en los comentarios. Lo que tú compartes nos ayuda un montón a todos. Recuerda, lo natural siempre será la mejor medicina. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.